Hola, buenas noches, feliz comienzo de semana, como siempre un gusto saludarlos. Aquí comienza Zona Franca. Después de Irene Vélez, la ministra Carolina Corcho es la que más resistencia y más tensiones genera con las reformas que desde su cartera se están planteando. Con menos de 6 meses en el poder y con una reforma divulgada a cuentagotas, ha logrado dividir sectores, pero particularmente al sector del petrismo, entre ellos el muy poderoso senador Roy Barreras, que es médico de profesión y que terminó oponiéndose y pidiéndole perdón a los médicos. Él, entre otras cosas, que le pide a la ministra Corcho que escuche. Ella tiene que entender que es ministra no de su ONG donde trabajaba, ni siquiera es ministra del Pacto Histórico o de la izquierda, es ministra de los 50 millones de colombianos, y entonces tiene que escuchar. Que escuche y pide perdón a nombre del gobierno, él que es médico, y se preguntarán por qué perdón, por cuenta de una declaración de la ministra Corcho que le pide a los médicos autorregularse para controlar el gasto, para que la plática de la salud alcance. Porque cada prestador de servicios va a tener una junta autorreguladora de médicos, donde los médicos vamos a vigilar a los demás médicos, porque si no este sistema, el problema fiscal de este sistema no son el alcalde y los gobernadores, aquí nada tiene que, son los médicos, porque el médico puede disparar el gasto público si manda de todo, el médico induce la demanda en el nivel primario. Esa es otra pildorita de lo que pretenden hacer con la salud. Lo cierto es que no hay nada que defender o criticar, lo que hay son unas cuantas diapositivas y declaraciones escuetas de la ministra que han generado serias dudas e incertidumbres sobre lo que se quiere hacer con el sistema de salud colombiano. En la mitad hay una encuesta contratada por la ANDI, hecha por Invamer, que da datos claros a la discusión. El 73% de los colombianos cree que el sistema actual de salud es aceptable o bueno, cifras que sirven para rebatir un poquito la tesis de que los colombianos están muriendo y de que hay un mandato claro para acabar con lo que existe, que es un poquito la tesis del presidente Petro, que defiende con mayor firmeza que la propia transición energética, esta que es la reforma a la salud. De este tema y del activismo de la ministra Corcho, que están invitando a marchas, vamos a hablar esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Esta noche, como siempre, como todas las noches, todos los puntos de vista. En esta oportunidad nos acompaña Andrés Forero, que es actual representante de la Cámara por el Centro Democrático, haciendo oposición. Representante, buenas noches y bienvenido a Zona Franca. María Camila, muy buenas noches. Un saludo para ti, para los compañeros de mesa y para todas las personas que nos ven en este momento. Gracias. También está con nosotros el doctor Alfredo Mondragón, el representante de la Cámara, pero por el Pacto Histórico, uno de los líderes de esa reunión, promotor de esa reunión que se gestó en Cali entre la ministra y algunos sectores de salud. Representante, buenas noches. Un placer tenerlo en Zona Franca. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias, también nos acompaña el doctor Andrés Vecino, que es investigador de salud pública. Doctor Vecino, buenas noches y bienvenido. Gracias, María Camila, buenas noches. Gracias. Representante Mondragón, ¿cómo le fue en Cali? ¿Cuál es su sensación después de ese meeting, si se puede entender de esa manera, entre la ministra y esos sectores de salud? Pues mira, yo creo que es algo muy potente. Por primera vez la población se reúne para hablar de una reforma y no hay un presidente mandándole zapateiros o policía para que le saque los ojos a la población cuando está reclamando derechos. Esta vez hay un momento supremamente distinto y es que el mismo gobierno está diciendo tenemos que hacer una deliberación pública, abierta con la ciudadanía, que en ningún momento puede ser despreciable, sino que las reformas, si son reformas verdaderas, tienen que pasar por la mirada, por la aprobación y por el apoyo popular. Así que fue un evento muy importante, una cumbre social de organizaciones sociales de toda índole, no solamente del sector de la salud, sino de la ciudadanía en general. Participaron trabajadores del sector público y privado, llegó comunidad, llegaron madres cuidadoras, llegamos nosotros parlamentarios, llegaron personas del sector del deporte, llegó la vicepresidenta Francia Márquez, llegó la ministra también, no solamente Carolina Corcho, sino la ministra del deporte, estuvo el superintendente. Se atendió a la gente porque llegó con muchos casos de no atención en salud, casos de personas que tienen cáncer y no les atienden, personas que tienen hernias, que llevan meses sin que le atiendan, digamos, requerimientos de medicamentos.
Entonces fue un momento muy propicio, una nueva forma de hacer democracia en Colombia y creo que estoy muy contento de que hayan llegado miles de personas. ¿Con qué sensación cree usted que quedaron los médicos, los que estuvieron allí presentes en representación de esos bracitos que tiene la salud, que son las agremiaciones médicas? Bueno, yo creo que los médicos han venido haciendo han venido cumpliendo un papel muy interesante de manifestarle a la ciudadanía cuál es la aspiración que tienen ellos y ellas en lo que debe mejorar el sistema de salud. Los médicos, usted se hubiera encontrado cantidad de médicos yendo a la calle a hablar con los ciudadanos, con los pacientes, en clínicas, en hospitales, para que fueran a esta cumbre. Yo creo que eso no se había visto antes, un ejercicio tan potente de decirles, vean, nosotros tenemos una propuesta desde el movimiento social que hemos venido trabajando durante muchos años y empiezan a decir, vayan y escuchen porque es una propuesta que es para mejorar el sistema de salud, para que sobre todo no se queden solamente afiliados, sino puedan por fin tener un sistema que les garantice la atención. Entonces me parece muy potente. Representante Forero. Pues la verdad creo que no solamente es Alfredo, sino en general el pacto histórico sufre de lo que podríamos denominar adanismo. Cree que realmente lo que está pasando, esto es la primera vez que se hace algo de esta naturaleza. Yo he visto un montón de eventos políticos. En tiempos del presidente Uribe había semanalmente un ejercicio que se denominaba, ¿cómo se llamaban? Los consejos comunitarios, donde el presidente precisamente atendía las necesidades de la comunidad. Él, a diferencia del presidente Petro, que los hace ocasionalmente, llegaba de manera muy puntual y trataba de que fuera bastante resolutivo. Pero bueno, eso es lo de menos. Realmente un poco lo que plantea Alfredo es que hacer un ejercicio, obviamente eso es legítimo en democracia, me parece que eso está muy bien, pero el problema de Camila es que todavía no se conoce el texto de la reforma. La ministra sigue hablando de buenas intenciones, de que quiere mejorar el sistema, y yo creo que todos aquí en esta mesa y en general en el país, todos queremos mejorar el sistema de salud. Pero eso no significa desconocer los avances que hemos tenido en los últimos 30 años. La ministra últimamente ha tenido que empezar a reconocerlos. Alfredo hablaba de que no significa solamente estar afiliado, pero un poco minimizando lo que ha pasado en estos últimos 30 años. Cuando se aprueba la Ley 100, en el año 93, la cobertura en salud era del 35%, hoy ya estamos en el 99%. En ese momento el gasto de bolsillo era cercano al 55%, hoy es uno de los más bajos del mundo y es del 16%. ¿Que hay sin duda muchas cosas problemáticas? Claro que sí, y hay que buscar la manera de resolverlas. El problema es que siento yo que la ministra tiene un diagnóstico equivocado, y cuando tú tienes un diagnóstico equivocado, naturalmente las propuestas de mejora que planteas, pues en lugar... ¿Por qué cree usted que la ministra está equivocada? No, ¿por qué creo yo que tiene un diagnóstico equivocado? Porque ella está considerando que el único elemento que tiene que cambiarse es el tema de las EPS. Básicamente responsabiliza los problemas del sistema de salud colombiano a las EPS. Dice que si no existieran las EPS se resolvería todo. ¿Y por qué creo que es un diagnóstico equivocado? Porque, por ejemplo, yo creo que Alfredo y yo podemos estar de acuerdo en que hay problemas con la asignación de citas, no solamente aquí en el país, sino en el mundo en general. Pero aquí en el país tenemos un problema agudo precisamente porque faltan especialistas. Con la eliminación de las EPS no van a incrementarse los especialistas y no se va a resolver el problema de las demoras en el agendamiento de citas. Entonces, eso, por ejemplo, siento yo que no está siendo abordado en las directrices o en las líneas generales que ha dado la ministra. Adicionalmente, ella ha dado información, y por eso decía que es un diagnóstico equivocado, información imprecisa, grotescamente imprecisa, María Camila. Tanto el superintendente como la señora ministra utilizaron a principios de enero la cifra de que supuestamente las EPS le debían a los hospitales y clínicas de Colombia 50 billones de pesos. El superintendente tuvo que sacar un comunicado a decir, oiga, qué pena, nos pifiamos. Y la pifia fue de 27 billones de pesos. Y de hecho, los 23 que finalmente sí correspondían a creencias, uno cuando revisa, y esto se lo había dicho yo a la ministra en el debate en la Comisión Séptima, el 64%, cerca de 16 billones, y ya la ministra por fin lo está reconociendo, hacen parte de una cartera que todavía no se ha vencido. Entonces, con esa situación yo creo que es difícil que ella pueda tener un buen diagnóstico. Ella habla de que supuestamente hay 20 millones de colombianos en el sector rural y disperso. Eso lo dijo en la Comisión Séptima. Y cuando yo le pregunté, le dije, ministra, ¿usted dónde saca eso? El CISPRO y el DANE dan otras cifras completamente distintas. Hablan de 7 millones o 8 millones de personas, que claro que hay que atender y hay que mejorar la atención en salud, pero usted está otra vez con un diagnóstico equivocado. Pero entonces, ¿qué temo yo? Porque a mí me parece razonable y me parece bien que hagan ejercicios políticos siempre y cuando no haya
coerción por parte de, por ejemplo, la alcaldía de Cali para que la gente vaya a ese tipo de reuniones, pero lo que yo hubiera querido es que hubieran presentado el texto y supieran realmente qué es lo que se va a hacer, no solamente buenas intenciones y decir que como por arte de magia se van a resolver los problemas del sistema de salud, y lo digo también de cara a la marcha del próximo 14 de febrero. Vamos a hablar de la marcha y vamos a hablar del texto. Doctor Vecino, ¿usted cómo está viendo, cómo analiza usted que pertenece a ese gremio, que hace parte de la salud, de ese gremio muy selecto de médicos, de gente dedicada a ese sector? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo interpretan las declaraciones, lo que hasta ahora se conoce de la reforma a la salud? Pues yo creo que, digamos, yo no podría hablar en nombre del personal de salud definitivamente, pero lo que yo sí puedo decir es que yo lo que veo es que la población en general tiene unas preocupaciones específicas acerca del sector salud. El 3 de cada 4 de las tutelas en el país son derivadas de problemas de oportunidad, es decir, que las personas no acceden prontamente a los servicios de salud. Hay también claramente un problema de acceso rural que, digamos que es evidente. En un estudio que hicimos recientemente, el 20% de las personas en áreas rurales no tienen acceso pronto a servicios de salud, mientras en áreas urbanas es 10%. Entonces, claramente hay una diferencia entre áreas urbanas y rurales. Y asimismo hay un problema de fragmentación también. Las personas tratan de acceder al servicio de salud, pero entonces se encuentran diferentes barreras y cuellos de botella. Entonces el tema es, con ese diagnóstico uno tiene que ir a ver las soluciones, que decía el representante. Yo creo que las soluciones están, primero, en mejorar los recursos humanos en salud en el país. Colombia tiene, por ejemplo, 23 médicos por cada 10.000 habitantes, cuando el promedio de la OECD es 36, Costa Rica tiene 33, Colombia tiene 14 enfermeras por 10.000 habitantes, cuando el promedio de la OECD es 88. Entonces, claramente nos faltan recursos humanos en salud. En Colombia, 22% de los médicos son especialistas, cuando en países como México es 60%, en Costa Rica es 40%, en Chile es 54%. Entonces, vemos que claramente hay un problema de recursos humanos en salud. Y yo sí me pregunto, ¿en qué punto la reforma está tratando ese problema? Tema número 1. Tema número 2. Hay un problema de acceso rural, es evidente, y eso hay que mejorarlo. Yo creo que hay un aspecto que es positivo. Se ha planteado desde el tiempo en el que se hizo el MIAS, en el 2010, la presidencia de Juan Manuel Santos, donde se planteaba hacer un modelo diferente en áreas rurales. De eso no estamos hablando en este momento. Estamos hablando de hacer un modelo único para todo el país, en vez de hacer un modelo específico para áreas rurales. ¿Y eso es viable como se está planteando en este momento? ¿Un modelo único general para todo el país? Yo creo que no, porque son 2 Colombias o 3 Colombias. Son Colombias diferentes, tienen demandas diferentes, tienen necesidades diferentes, y hay que buscar sistemas diferentes para cada una de estas regiones. Entonces, por ejemplo, en áreas urbanas donde hay competencia entre hospitales, funciona relativamente bien. En áreas rurales no funciona tan bien porque no hay ni siquiera mercado. Entonces, allá, por ejemplo, los subsidios a la oferta tienen mucho más sentido. Ese es el tema de acceso rural. Fragmentación. Todos sabemos lo que ocurre con las autorizaciones y los problemas de oportunidad. Ahí hay una oportunidad para reducir la fragmentación, pero es que hay un tema con la fragmentación. Cuando se pone, y eso es un tema poco popular, pero cuando se ponen restricciones a la integración vertical, y podemos hablar más de eso profundamente, ¿sí? Cuando se le dice a las aseguradoras de régimen subsidiado, ustedes tienen que contratar con la red pública máximo 60%, mínimo 60% con los hospitales públicos, o a las EPS de régimen contributivo, ustedes solo pueden contratar hasta 30%, eso dificulta la integración. Eso dificulta la integración del cuidado. Entonces, hay pros y contras de la integración vertical, los podemos discutir todos, pero una contra de esas son las barreras al cuidado integrado. Y finalmente, el sistema de información. Yo realmente sí creo que es un tema muy importante, la ministra lo ha mencionado, pero el tema del sistema de información no solamente se trata de traer un software. Esto puede costar millones de dólares, esto requiere tecnología de punta, requiere además conectividad, requiere recursos humanos entrenados. Cada auxiliar de enfermería del país debe saber cómo manejarlo, o su terminal donde trabaja debe estar conectada efectivamente, y debe haber transparencia en los datos. Entonces yo siento que en eso ha habido algo de, quizás están subestimando el esfuerzo que esto toma. Muy pocos países en el mundo, puedo nombrar algunos, Corea, Israel, tienen buenos sistemas de información en el país, funcionan muy bien en sus países, digamos que hacen muy bien y mejoran la eficiencia y mejoran los desenlaces de salud para sus poblaciones. Pero yo creo que si tocara ella eso
y el tema de recursos humanos en salud, eso sería una reforma completa y ella saldría en hombros. ¿Usted conoce la reforma a la salud, el texto de la reforma a la salud? Yo creo que solo muy pocas personas conocen el texto de la salud. Yo hice una columna en El Espectador describiendo lo que yo entendía que era la reforma a la salud a partir de diferentes borradores y diferentes presentaciones que ha hecho la ministra en grupos cerrados y en grupos abiertos. Pero realmente en este momento no lo conocemos. ¿Usted lo conoce, representante Mondragón? No, la propuesta del movimiento social la conocemos y ha sido difundida durante muchos años. He participado de muchos espacios donde yo la he manifestado y esa es la base principal. Lo que está haciendo el gobierno nacional es convertir en artículos, parágrafos, exposición de motivos, un anhelo que ha tenido el movimiento social de la salud. A estas alturas no está lista. Se lo pregunto porque la ministra ha dicho que esta es la reforma más socializada en la historia del país. Sí, es que lo que se ha dicho y además públicamente, eso no es un secreto, y es que el texto se va a presentar a donde corresponde, que es el Congreso de la República, pero lo que sí está claro es que fue tan distinta, digamos, la visión en campaña electoral de lo que se tenía que hacer sobre la salud o en el agro o en materia de servicios públicos, que la población tomó la decisión de acompañar la candidatura de Gustavo Petro, que representaba de sacar la salud de un negocio y buscar la manera de que efectivamente sea un derecho. Yo creo que hay un elemento central que está dado. Así que el tema de conocer la reforma tiene que ver con las líneas generales. Desde un comienzo se ha planteado, si los recursos públicos terminan enredados en una especie de trama privada, no tiene sentido en que siga ese método, porque ese método lo que ha llevado es a negar el derecho a la población. La población ha dicho que la integración vertical que tuvo el Seguro Social supuestamente no se iba a repetir, pues la repitieron las EPS y hoy casi que se busca es que se siga fortaleciendo. Lo que ha dicho la población es que se requiere un sistema de salud que materialice de verdad un sistema de prevención y predictivo, digamos, en salud, y es un poco los anhelos de la población, pero también un elemento central. La población ha dicho que necesitan dignificar la labor de los trabajadores y trabajadoras de la salud, y lo que hemos tenido es 80% de la población en prestación de servicios, es decir, sin derechos laborales. Así que es necesario eso. Y claro, uno le pueden decir... ¿Usted es partidario de meter en una misma bolsa a médicos generales, a enfermeras, enfermeros y hacerlos empleados o funcionarios del Estado y pagarles un mismo sueldo a todos? ¿Y quién dijo eso? Es que esa es la propuesta que hay en el aire. Eso es lo que se ha dicho incluso por congresistas que integran la coalición de gobierno, que le han ido socializando el Ministerio de Salud. Pues es lamentable que estén tan desinformados, colegas míos, porque eso en ningún momento se ha planteado. Yo creo que deberían trabajar es con base en lo que ha hecho el movimiento social, lo que ha hecho propiamente la ministra. No la mala interpretación de uno que otro congresista, porque creo que eso es, no solamente es tergiversar, sino creo yo que es de verdad mala fe, porque primero el movimiento social nunca ha manifestado que quiere igualar en términos salariales a los trabajadores, ¿ya? Eso no es dable, no es posible. Lo otro, que tenemos nosotros hoy una prestación de servicio porque se desestimuló la protección del sector público y se fomentó básicamente el tema de centros privados, y en esa dinámica uno tendría que hacer es, tanto en el sector público como en el sector privado, merecen tener mejores condiciones laborales. Y mejorar las condiciones laborales no puede verse como un pecado, debería ser un anhelo que no se ha resuelto. Es decir, todos han dicho hace años que eso todo el mundo está de acuerdo, pero nada que materializa. Ahora se puede materializar con la reforma. Pero María Camila, yo retomo el tema de quiénes conocen en este momento el texto de la reforma al sistema. No, yo no lo conozco, y de hecho, a diferencia de lo que pasa con Alfredo y esos otros congresistas de los que seguramente hablabas, a mí la ministra de manera sistemática me ha negado la posibilidad de participar en esos ejercicios de socialización a los que invita al resto de los miembros de las comisiones séptimas. A mí pero yo lo invité a Cali, ¿no? A mí nunca me invita la señora ministra, pero eso es un ejercicio político de ustedes, doctor Mondragón, y naturalmente tiene todo el derecho, pero pues en este caso estaban invitando de manera institucional a todos los integrantes de una comisión y la ministra me deja por fuera. Pero te iba a decir, ¿quién no lo conoce también? El representante Mondragón, que está muy cercano a la ministra, nos dice que no lo conoce. No lo conoce el presidente del Congreso, Roy Barreras, que hace parte del Pacto Histórico. ¿Quiénes sabemos que lo conocen en este momento? Carolina Corcho, el presidente Petro, y Pedro Santana, que es uno de los autores principales, el vocero no oficial, que en este momento está acusado por parte de la Corporación Viva la Ciudadanía de acoso sexual. Esas son las personas que sabemos a ciencia cierta que conocen ese texto, de resto nadie más. De hecho, a mí me parece una vergüenza que vayan a presentar un texto cuyo autor principal, cuando el Congreso está tratando de sacudirse precisamente de la sombra del acoso sexual, estén planteando que una persona que está salpicada por eso sea el principal autor de ese texto. Pero bueno, a propósito de lo que decía Alfredo, yo creo que es importante también aclarar que, claro, Petro ganó las elecciones y eso yo lo reconozco, pero hay Congreso, Alfredo.
Y obviamente él no ganó con una mayoría absoluta en la primera vuelta. Él ganó con un 40% en la primera vuelta y después en segunda por una diferencia muy estrecha de 3%. Al principio de su mandato, el gobierno, el presidente reconocía que no tenía un mandato claro para hacer todas esas reformas radicales. Ahora está cambiando eso y está convocando a las marchas, María Camila, para que defiendan unas reformas cuyo texto la gente no conoce en este momento. Eso a mí me parece un despropósito. Y te digo además, Alfredo, por ejemplo, hay un médico que se llama Jonathan García, que ha estado muy metido en este debate. Jonathan votó por Gustavo Petro y no está de acuerdo con la reforma del sistema de salud. Eso es lo democrático. Entonces, mira que sí es democrático, entonces. Porque es que ustedes están básicamente diciendo que porque ganaron las elecciones necesariamente se tienen que aprobar las reformas que ustedes están planteando. Pero estás demostrando que es democrático. Imagínate, personas que han votado por nosotros no están de acuerdo con lo que ha hecho hasta ahora. Entonces, lo que te quiero, pero es que lo que te quiero decir, el mensaje que ustedes han dado es que porque ganaron, entonces necesariamente al pie de la letra se tienen que plasmar las reformas que ustedes plantearon durante la campaña, sin reconocer que Gustavo Petro moderó su discurso de la primera a la segunda vuelta. Entonces, a propósito de lo que decía Alfredo, que vuelvo a insistir, yo creo que en los objetivos, todos vamos a estar de acuerdo, todos queremos un mejor sistema de salud, donde haya una prestación más oportuna, donde haya un mejor ejercicio de prevención y promoción, que además, Alfredo, no se requiere una reforma para hacerlo. Ya de hecho las entidades territoriales estaban adelantando antes de que llegara Carolina Corcho, unas con mejor éxito que otras, hay EPS que también lo hacían. Entonces, yo lo que quiero decir es, siento que en este momento están primando los prejuicios, tristemente, en el Ministerio de Salud. Vimos cómo se convirtió el piso cuarto del ministerio, que era un espacio donde se hablaba de salud, vimos cómo se convirtió en un centro de agitación política, donde había miembros del ministerio que estaban convocando a los miembros de las distintas centrales obreras para que salieran a marchar y apoyar una reforma cuyo texto solamente, hasta donde yo sé, conocen 3 personas. Y una cosa además, porque tú le preguntaste sobre un texto que no se conoce, sobre un texto que no se conoce, Alfredo, y además cierro con esto que es importante. Cierro con esto, Alfredo. Porque quiere opinar sobre reformas. Eso sí es grave. Nadie está diciendo eso, Alfredo. Nadie es que pasó en el gobierno anterior. No, nadie ha dicho eso, Alfredo. Estamos hablando de esto, si quieres entrar con el tema, claro que sí. Entonces, Alfredo decía que no se conoce el articulado, pero es que mira, la ministra reconoció el viernes pasado que no tiene claro cuánto nos va a costar ni dónde va a sacar los recursos. A 3 días de hoy, que era donde supuestamente iban a radicar la reforma. Entonces yo siento que esto realmente está muy crudo, al punto que ni siquiera la ministra ha sido capaz de convencer a sus miembros, a los compañeros de gabinete de los ministerios. Doctor Vecino. No, un tema que mencionaba el representante que yo creo que sí es importante. La laborización de los médicos es fundamental. Las condiciones en las que han trabajado, de hecho, si uno en una encuesta reciente que se hizo en médicos en la región, Colombia es uno de los países donde los médicos sienten que las condiciones son más precarias de trabajo y eso hay que mejorarlo. Pero yo tengo una preocupación con la propuesta, representante, y es que la laborización implica necesariamente que los costos de la contratación se incrementan, ¿cierto? Pasan de un 100 a un 150% probablemente. Yo no he visto ningún estudio de impacto fiscal sobre cómo se va a hacer para mantener por lo menos el mismo número de personal de salud sin echar a nadie y al mismo tiempo mejorar sus condiciones laborales. Yo no he visto eso. Espero que lo estén haciendo ahorita con el ministro Campo, pero realmente no lo he visto. Y hay una preocupación grande de que hay poca oferta en el país y no puede reducirse más esa oferta por cuenta de que esas condiciones mejoran. Entonces, hay un tema muy delicado. Otro tema es el siguiente, y es, le dicen al personal de salud, vamos a mejorar sus condiciones laborales. Excelente, me parece buenísimo, si hay espacio fiscal. Pero hay un problema adicional. En la reforma se está planteando un sistema de manual tarifario. Básicamente eso quiere decir que el precio de una intervención, el precio de cada tecnología específica es el mismo para cualquier región del país, para cualquier hospital. Y esa rigidez en los precios se transmite inmediatamente a los prestadores y de ahí se transmite a los proveedores de los hospitales, pero también a quienes trabajan ahí. Y la experiencia muestra que en sistemas de salud que usan estos sistemas, como por ejemplo el sistema de salud de Japón, es que los manuales tarifarios terminan siendo el método más agresivo de control de costos. Esto no es gestión de riesgo. ¿Está en riesgo la autonomía médica? Con esto, más que la autonomía médica, yo lo que veo son cuellos de botella. Yo lo que veo son grandes cuellos de botella que no hacen gestión de riesgo, es decir, mirar quién necesita cuidado en forma más prioritaria, quién necesita cuidado quizás después, cómo distribuir los recursos mejor. Se la voy a cambiar entonces. ¿Un médico puede autorregularse hablando del tratamiento que le debe dar a algún paciente? No. Para que los oyentes lo tengan claro, desafortunadamente, siendo médico,
la evidencia muestra que las juntas de autorregulación no funcionan. No funcionan en el largo plazo para producir reducción en los costos. Hay modelos que se hacen en algunos aseguradores en el mundo, en algunos hospitales en el mundo, donde ellos funcionan muy bien para hacer, por ejemplo, revisión de calidad. Eso funciona muy bien al nivel del hospital. No conozco yo un solo caso en el mundo donde las juntas de autorregulación hayan sido escalables a nivel nacional y que a nivel nacional estas hayan logrado mejorar calidad y reducir costos. Bueno, pero lo cierto, mira, lo cierto sobre este tema, por lo menos del tema del impacto fiscal, por supuesto que aquí se han estado planteando hace muchos años, es un debate no solamente entre la comunidad médica, sino en general, la población o los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud. Hoy, ¿qué está sucediendo? Tenemos supuestamente una liberalización de las condiciones, de los costos de la salud, y termina siendo en una pugnacidad básicamente lo que han llevado a precarizar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, supuestamente para hacer reducción de costos y para justificar el buen aprovechamiento de los recursos públicos. Jamás va a haber buen aprovechamiento de los recursos públicos cuando terminan deteriorando, precarizando las condiciones laborales supuestamente para que alcancen. Pero mientras tanto vemos como pasó en Salucor, recuerdan ustedes que se fue repitiendo, mientras tanto se alcanzaba para hacer canchas de golf, pero mientras tanto se alcanzaba para cantidad de actividades que no correspondían a garantizar el derecho a la salud. Y eso no me lo estoy sacando de la manga, no es un invento, no es algo, la Fiscalía sacó un informe de más de 1.2 billones de pesos de corrupción en varias EPS, y eso no podemos soslayarlos. ¿Cuántas condiciones laborales pudieron haber sido bien tratadas los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud si no participan las EPS de esos actos de corrupción? Pero hay otro elemento. Yo creo que vamos a necesitar es más población de la salud, más población. Más trabajadores. Y más trabajadores y trabajadoras, no solamente como médicos o médicas, no solamente como enfermeras o enfermeros. ¿Por qué? Porque lo que se va a necesitar son equipos que puedan hacer un ejercicio de prevención, que sería la política de atención primaria, que tendrían que llegar a un ejercicio de hacer evaluación, diagnóstico, no solamente individual, sino familiar y comunitario. En ese sentido se podría... Eso es como una especie de barrio adentro, que así fue como lo bautizaron en Venezuela los médicos domiciliarios, los que iban casa por casa haciendo diagnósticos médicos. No, eso lo han llamado eternamente es atención primaria en salud. Se le puede llamar cualquier nombre, pero si usted tiene la ley 1438 de 2011, aquí no estaba gobernando Chávez, sino que estaba gobernando en ese tiempo, venía de gobernar Álvaro Uribe Vélez y venía Santos. Son muy parecidos en sus concepciones en materia de salud ambos. Y en esa ley 14 se plantea la atención primaria en salud como un modelo integral predictivo y preventivo. Es decir, desde el 2011 tenemos la posibilidad de una norma que nos podría ayudar a pensar en una atención primaria en salud y no se materializa. Y no se materializa en buena medida reforma, porque en buena medida, no, ¿por qué? Porque es que la atención en primaria en salud no se hace sola. Cuando usted tiene aquí unas presiones tan impresionantes de creer, es que se deifica. Se ha puesto como una especie de santo intocable las EPS, porque si no fueran a través de ella no se podría administrar los recursos, y lo que ha dicho la gente es que las EPS lo que han sido es una gran traba burocrática a través de las autorizaciones para impedir el acceso a los medicamentos, a los exámenes especializados, a los especialistas. Entonces yo creo que tenemos que avanzar y tenemos que innovar realmente. Pero mira, uno de los temas centrales de los que habla la ministra y que estaba hablando Alfredo en este momento es precisamente el tema de promoción y prevención, que yo lo mencioné anteriormente. Eso está previsto, como dice Alfredo, desde el año 2011. No se hace. Pero entonces no se necesita una reforma. No se necesita darles condiciones para que queden no se necesita una reforma, lo que se necesita es que simplemente, pero no se hace, no es del todo cierto. Aquí en Bogotá yo te puedo decir que hay esos equipos. El presidente Petro, en ese entonces alcalde de Bogotá, lo hizo siendo alcalde, y ese ejercicio que hizo Gustavo Petro, alcalde, fue bastante cuestionado porque precisamente involucró o incorporó a esos equipos extramurales a personas que no sabían realmente mucho de temas de salud, y se convirtió realmente en un ejercicio de clientela política. Pero hay EPS, por ejemplo, Alfredo, te invito a que conozcas Mutual Ser en la región Caribe de nuestro país, que es una EPS que no tiene fines de lucro, que es una mutual, que tiene un origen comunitario. Hoy tiene una serie, son cerca de 8.000 las personas que son dueñas en Montes de María, y que todos los excesos
mejor dicho, todos los excedentes que tienen por los ahorros que tienen en términos administrativos, los dividen en programas sociales entre ellos, 2.500.000 afiliados. Pero lo digo porque ellos están haciendo ¿Estás desde hace proponiendo ya... algo como socialista y o qué estás proponiendo algo socialista? No sé, lo que estás diciendo es que no se pueden repartir entre todos los socios las vainas porque es socialista, pero no estás proponiendo eso, Yo no más he o dicho menos. eso, Alfredo. No Bueno, sé. eso es lo que es la interpretación. Cuando Bueno, dices que pero- lo importante pero es que cuando déjame- hay excedentes, entonces se lo No, reparten pero te entre estoy todos. contando y te estoy describiendo una EPS puntual, que te estoy invitando a que conozcas. Yo no he dicho nada ¿Cuántos más. afiliados absoluto- tienen? 2.500.000 afiliados, cerca del 5% del total de colombianos. Entonces, te estaba diciendo que ellos ya tienen unos muy buenos ejercicios de promoción y prevención. ¿Por qué no aprender de eso? ¿Por qué la ministra no va y aprende de eso que se ha hecho después de 30 años de experiencia y trata de replicarlo en otros espacios? Pero no, lamentablemente aquí la ministra dice que estamos con el peor sistema de salud del mundo, algo que no se sostiene, algo que el propio ministro Gaviria, que fue ministro en su momento también de salud, dice, bajo ningún estudio se puede decir que Colombia tenga uno de los peores sistemas de salud del mundo. Entonces, la verdad, siento yo, vuelvo a insistir, que aquí están primando son los prejuicios, María Camila. No hay claridad, no se trata aquí de santificar, como decía Alfredo, las EPS. Hay unas que son buenas y otras que son malas. Las malas que salgan, las EPS buenas, como decía Piedad Córdoba, que se mantengan. Pero aquí siento que la ministra sataniza, responsabiliza todos los problemas a las EPS y ya ahorita, si quieres, hablamos de un tema de, hay ya hoy regímenes de salud aquí en Colombia que no tienen EPS y que tienen más quejas y reclamos y tienen más tutelas por cada, de manera proporcional, que son los del régimen de maestros y el régimen de policías y militares, que el resto de las EPS. Es decir, eliminar las EPS no va a resolver los problemas de salud. Representante Mondragón. Mira, yo creo que el antecedente aquí concreto es el funcionamiento de las EPS durante 30 años. Cada quien tomará la determinación si sigue insistiendo en un modelo que ha fracasado, un modelo que hoy tiene miles y miles y no... Pero ¿de dónde saca usted, representante, que el modelo ha fracasado? El modelo ha fracasado cuando usted tiene en el 2022 más de 1 millón de quejas, peticiones y reclamos. ¿Cuántas atenciones, Alfredo? en el cual el 35% son por riesgo de vida, es decir, que está en riesgo la vida de la ¿Cuántas población. atenciones hubo? ¿Saben cuántas son esas 350.000 ¿Cuántas personas? atenciones, ¿Saben cuánto Alfredo? eso es? Es como si se muriera toda la ciudad de Tuluá en un ¿Usted solo sabe año. cómo se hace eso, es la Alfredo? situación. Si a usted le Pero yo parece le digo, normal ¿usted sabe eso, cómo se hacen esas quejas y ¿a usted, reclamos? ¿a usted no le importa que tengan Le estoy 350.000 preguntando. personas en riesgo de Pues vida? claro que me importa y deberían Pues no parece, disminuirse. pues Pero no la parece. deberían decisión, disminuirse. representante, Pero ¿cuántas No atenciones? parece. ¿Cuántas atenciones Pero hay si al me año? dejas terminar, porque no, No, se claro exalte que sí. cuando me meto con las EPS se exalta por eso. No, pero no yo me le digo una exalto, cosa. no, me exalto cuando Es son que- deshonestos intelectualmente hablando. No, pero mira, no te Representante exaltes por eso, porque lo que nos debería exaltar a nosotros es que puedan estar en riesgo de vida más de 350.000 personas. Eso ¿Qué es lo son que esos nos debería riesgos de vida? exaltar. Cuéntanos cómo son esos riesgos de vida, No, Alfredo. no deberíamos nosotros estarnos preocupando ¿Cómo son los por riesgos de vida? un modelo de EPS que está llevando a la gente, en la actividad que tuvimos de la cumbre, llegaron personas con cáncer a decir que llevan meses sin que le autoricen a ellos los medicamentos. Eso nosotros no nos puede decir que un sistema que ha garantizado un modelo que ha venido siendo probado durante 30 años y que siga la gente con elementos tan básicos y no permita que se le atienda. Yo creo que cuando eso sucede es un problema estructural, como lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia ¿Cuántas atenciones 760, al año? y por eso permitió que después tuviéramos una ley estatutaria después de tantos años. Lo que hay que hacer ahorita es tratar de reglamentar la ley estatutaria para poder avanzar a que la ¿Cuántas gente tenga atenciones el al año? derecho. No, representante, pues déjeme que, digamos, dar unos datos de lo que usted está mencionando porque me parece importante. 3 cosas. En cuanto a la atención primaria de salud que usted menciona, hay, digamos, este es un campo enorme en la salud pública en el mundo. Y hay unas características importantes de la salud pública. Y yo me leí el documento de Aracataca y la verdad es que no vi esas características ahí. Participación, suficientes recursos humanos. Yo me pregunto, ¿dónde en la reforma se están estimulando la producción de recursos humanos en salud justamente para esto? Integración. Para mí no es claro cómo los EMIT y los CAP van de hecho a estar integrados con el resto de la red. Y finalmente la intersectorialidad. ¿Cómo hace usted para que efectivamente el EMIT que va a un hogar y encuentra que no hay agua potable, gestione que llegue el agua potable a este hogar? Eso no lo ve ahí. Y entonces, lo que a mí me preocupa es que gastemos 1.2 billones de pesos, que fue lo que se apropió el año pasado para esto, pero de hecho no se lleguen a hacer un sistema de atención primaria como se
como debe ser. Pero ¿estás de acuerdo que tiene que hacer, cierto? Yo creo que todo el mundo... En eso no estamos hay de nadie- acuerdo. Es que creo En eso estamos de que la acuerdo discusión con es eso. distinta. Yo En eso creo que es un estamos de acuerdo. sistema, como todo, susceptible a cambios. Me tengo que ir a comerciales, doctor Vecino, pero quiero hacerle rápidamente par de preguntas de Sí. sí o no. Usted es libre de responderme. ¿Usted cree que este es un sistema, como es la tesis, digo, de los que están en el gobierno, que mata gente, que es un sistema perverso y que hay que cambiar todo lo que existe? No, absolutamente no. Y quiero dar un dato sobre esto. El año pasado hubo una declaración de la ahora ministra Corcho diciendo que el sistema de salud había causado 1.4 millones de muertes. Eso fue un dato, un estudio que sacó el Instituto Nacional de Salud, pero la interpretación de ese dato es errónea, ¿sí? Este sistema de salud, digamos, al compararlo con tener otro sistema de salud, probablemente sí ha salvado vidas, no ha causado 1.4 millones de muertes. A mí me parece que hacer este tipo de declaraciones es serio, causa desconfianza en el sistema y no permite un diálogo transparente y democrático como el que el representante Que se propone. acaben sí o no las EPS. Yo creo que hay que hacer cambios en la forma como funcionan, pero yo creo que la función de aseguramiento, mantener la función de aseguramiento es fundamental por parte de actores descentralizados privados. Estamos en Zona Franca, estamos hablando del texto desconocido de la reforma a la salud. A propósito de este tema, el fin de semana se reunieron en privado el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente Gustavo Petro, allí en compañía de unas personas cercanas a ambas partes, hablando de las reformas que plantea este gobierno, una de ellas la reforma a la salud. Ha roto el expresidente Álvaro Uribe el silencio, estaba él alejado de los medios de comunicación, pero se acerca para hablar de la salud. Ya regresamos. La solidaridad y la eficiencia social son más alcanzables en los sistemas mixtos que en los monopolios estatales. Si nosotros esperamos que todo lo haga el Estado y no damos cabida, por ejemplo, a que haya hospitales privados, fundaciones, etcétera, y nos quedamos solamente esperando el Estado, nada hacemos. La salud es un derecho, no un negocio. Reformarla es asunto de todos. Te invitamos este 14 de febrero a sumar tus ideas y tu voz. Construir la reforma en las calles es democracia. Esta es tu reforma. Este es tu gobierno. Gobierno de Colombia. Esa es la invitación del presidente Petro a apoyar este 14 de febrero la reforma a la salud. Insisto, texto del que no se conoce su promulgación, no se conoce lo que pretenden radicar en el Congreso de la República. Representante en Mondragón, a propósito de esto, ¿para qué son las marchas? ¿Qué es lo que pretende el gobierno sacando a la gente a las bases del petrismo, las bases que votaron por el presidente Petro a las calles? Mira, ni siquiera es una invitación a las bases del petrismo, es una invitación a la ciudadanía que por primera vez en la historia se puedan hacer reformas que no estén a las espaldas de la población, reformas que no necesiten quedar en una especie de sala cónclave exclusivo del Congreso de la República, sino que la ciudadanía diversa pueda participar, que la gente no tenga miedo que le van a sacar los ojos por opinar sobre el tema, que no vayan a sentir las madres que le van a disparar a sus hijos por reclamar el derecho a la salud. ¿Esto es un mecanismo de presión al Congreso? Esto es un mecanismo de participación profunda de la ciudadanía. Yo creo es que hay un pensamiento tradicional que todavía es muy difícil que se supere, ¿ya? Porque normalmente dicen, vea que no se conoce el texto, vea que no nos conocemos las dinámicas de la reforma, pero cuando el presidente invita a la ciudadanía a que participe, entonces les parece como les genera suspicacia. Yo creo que hay una especie de contradicción o paranoia de ciertos sectores tradicionales que creen que la política se puede seguir haciendo de espaldas a la ciudadanía. En cambio, el presidente Petro ha dicho que participe la ciudadanía como lo ha venido haciendo. Yo creo que es un momento Pero de usted me desafiarse. dijo hace unos instantes que el escenario es el Congreso de la República. Si el escenario es el Congreso de la República, ¿cuál es el sentido de sacar a la gente a la calle para contarle qué sobre la reforma? Porque hay un nuevo sentido de la democracia que todavía es difícil de sectores tradicionales de entenderlo. Es difícil que los sectores tradicionales entiendan que la democracia no es solamente representativa, sino también participativa, que la democracia representativa jugó su papel en décadas pasadas, pero cada vez más la ciudadanía avanza a otras formas en donde quiere ser protagonista y no solamente que padezca de la decisión de supuestamente aquellos que la representan. Recuerden que hoy la sociedad lo que ha reclamado es que lo que les va a determinar su vida en las próximas décadas, ellos lo quieren saber y el presidente Petro ha dicho, participen, no les vamos a sacar los ojos. Pero varias cosas a propósito que ya ha sido una constante de Alfredo. Mira, Alfredo, naturalmente yo rechazo los casos de abuso policial, pero también rechazo naturalmente cuando hay personas que en lugar de salir a manifestarse salen a destruir el inmobiliario
público o salen a destruir propiedad privada. Claro. Y entonces, durante el gobierno de Iván Duque también hubo muchísimas marchas donde la gente salió de manera pacífica y yo creo que eso lo debemos defender todos. Lo que tenemos que rechazar es actos violentos por parte de manifestantes y naturalmente abusos por parte de policías. Pero digo esto, yo estoy a favor de la participación, naturalmente. La ministra ha sido la que no ha estado a favor de la participación. Mira, excluyó pacientes, excluyó usuarios, excluyó médicos, excluyó académicos. Estuvo en una cumbre que hubo más de 5.000 personas. No, pues eran naturalmente las personas que tú invitaste, las personas que invitó el senador Wilson Arias. Pero entonces, la ciudadanía. pero mira, los pacientes, incluso algunos cercanos a la izquierda, tuvieron que elaborar un proyecto de reforma alternativo porque se sintieron excluidos por parte de la ministra. Su tesis es que la ministra solo se reúne con los que la aplauden. Exactamente, eso es básicamente lo que ha terminado sucediendo. Pero además Pero Alfredo yo te dice, invité a la cumbre, ¿no fuiste? Alfredo está diciendo... ¿Por qué no fue a la cumbre del Pacto Histórico en Cali, representante? No, realmente a esta que acaba de pasar no me invitó y a la Que otra no, tenía otra serie de le mandé compromisos. invitación y también a la audiencia pasada les mandé invitaciones y tampoco fueron. Tenía otra serie de compromisos, Alfredo. Pues yo creí que le interesaba este tema. No, y me interesa y mucho, Lo que pasa es que estás diciendo que no te invitan y te hemos ir a invitado. mítines políticos del pueblo, del Pacto Histórico no es realmente lo que yo tengo de primero en la agenda. Pero te iba a decir lo siguiente, María Camila, entonces a la ministra sí le cuesta hablar con personas que piensan distinto. Yo ya dije que a mí no me invitado a ninguno de los ejercicios de socialización con el resto de los integrantes de las comisiones séptimas. Pero entonces Alfredo dice que no nos gusta la participación. Claro que sí, a mí sí me gusta y que haya un debate técnico. Lo que pasa es que no se conoce el texto. A mí eso es lo que me parece más grave de la convocatoria del presidente, además de que la convocó en el mismo día en que sectores de oposición previamente habían convocado a otra marcha. Eso me parece que está mal, es imprudente y es irresponsable. Y es irresponsable. Pero entonces, lo que te quiero decir es, invitan a una marcha sin que se conozca el texto. Lo que ellos quieren realmente es fidelidad ciega. Ellos no están diciendo, oiga, mire, vamos a construir un texto. No, el texto ya se lo van a presentar construido, no es un tema de participación, Alfredo. Y una cosa que yo creo que es importante también aclarar, si tú revisas las encuestas, la que acaba de sacar la Andy, la que bajó la ministra de la página web del ministerio, todas las que salieron el año anterior, todos los colombianos queremos que mejore el sistema de salud, pero 7 de cada 10 colombianos está en contra de que se acaben las EPS y de que tengan un papel mucho más preponderante los alcaldes y los gobernadores. Es una encuesta contradictoria, ¿no? Es una encuesta contradictoria, porque así como tienen que supuestamente el 70% estaría de acuerdo con la atención de las EPS, también dice abajo que quién propone o cómo aprobaría una reforma total, una reforma parcial, o mantener como está, solamente el 9% de los que estuvieron en la encuesta. El presidente solamente, Petro dice que los muertos, hablando un poquito de las personas que han fallecido, tal vez esperando tratamientos, solamente el 9% de los que encuestaron ahí dicen que se mantenga el sistema como está. Yo no entiendo cómo. Pero yo tampoco quiero que se mantenga, Alfredo. Entonces yo lo que creo es que es una contradicción en la misma encuesta. No. Es muy rara la encuesta. Contradictoria. Inbamer fue el que dio como ganador al presidente Gustavo Petro. Desde el comienzo, esa firma encuestadora era quien daba a Gustavo Petro, que hoy está ejerciendo el poder. ¿Usted está dudando de la credibilidad, de la certeza de esa encuestadora? Yo lo que estoy diciendo es que ella misma se presta para que haya incredulidad, porque encuentra elementos supremamente diferenciados. Es que no puede ser de que coloquen que el 70% está de acuerdo con el sistema, pero solamente el 9% está de acuerdo quiere que no se acaben las EPS. Es que todos queremos construir sobre lo construido. Todos reconocemos que hay problemas y hay que mejorarlos, pero eso no significa que se tenga que refundar el sistema, que se desaprovechen los 30 años de experiencia social que ha tenido el país a cuenta de la ley 100. Pregúntele, es un paciente de oncología que no le entregan los medicamentos. Dos cosas muy rápidas que se me acaban el tintero y una pregunta para usted. De nuevo, manuales tarifarios incrementan el riesgo de que médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud tengan restricciones en sus ingresos porque van a estar fijados a esos manuales inevitablemente. Entonces, un tema importante ahí. Otro tema que mencionaba el representante, 1 millón de quejas. Sí, 1 millón de quejas. 3/4 de estas, 75%, 3 de cada 4 de estas son por oportunidad. Yo, honestamente, en lo que conozco la reforma, en lo que he leído, en lo que he tratado de conocer de la reforma más bien, no he visto una forma en la que se mejore la oportunidad y se mejore la oferta de recursos humanos en salud que acabamos de discutir. Pero yo sí le tengo una pregunta, representante, de que usted estuvo en esta cumbre. A mí eso sí me preocupa porque eso sí tiene consecuencias directamente en la gente. Colombia es el país de la región que menos pago de bolsillo tiene, es decir, menos la gente saca la plata para pagar. Usted mira un país como Brasil, que tiene un sistema universal de salud, y el 60% de la gente paga de su plata el manejo de salud y el 90% de los medicamentos porque el sistema funciona mal. Yo le quiero preguntar a usted,
¿quién va a hacer la gestión de riesgo? ¿Quién se va a encargar? ¿Qué organización se va a encargar de que la plata rinda del 1 de enero al 31 de diciembre para toda la gente? Bueno, Representante. yo creo que hay otros datos que me parecen muy interesantes, además el que diste. Por ejemplo, el que han dado sobre el tema de las tutelas. Las tutelas presentadas en Colombia entre el 99 y el 2021 fueron un poco más de 8.200.000 tutelas, de las cuales 2.4 millones fueron sobre temas de salud. O sea, el 33% de las tutelas en Colombia entre el 99 y el 2021 fue reclamando el tema de acceso a la salud en este sistema que se defiende tanto que se continúe. Me parece un dato supremamente grave. Dos, sobre lo que dices en materia de los manuales tarifarios. Yo creo que hay que revisar, yo creo que la experiencia nos puede permitir a nosotros identificar que una tarifa, un procedimiento, llevarla a la zona rural no es lo mismo llevarlo a una zona urbana. De acuerdo. Sí, Y señor. de una otra manera, era también lo que le tratábamos de explicar a la oposición en la Comisión Séptima, de que el crecimiento de la UPC era un procedimiento no de capricho de la ministra, sino un procedimiento técnico que finalmente dio la razón. Pedían que solamente se incrementara el 14.9% y finalmente, porque estaba entre 12% y 14.9% y finalmente subió al 16.2%. Entonces fue un ejercicio técnico. Lo que nos tendría que reservar esa experiencia, es decir, si hay procesos sobre tarifarios, lo que habría que identificar es exactamente cuáles son las condiciones para llevar ciertos tratamientos, ciertos servicios a algunas partes de la región y poder materializarlos. Y cuando me preguntas que quién está a cargo del riesgo, pues primero hay que decir que el riesgo siempre ha estado a cargo de los recursos públicos de la ciudadanía. Te lo explico. Los recursos públicos, si ustedes encuentran, son más de 51 billones de pesos que hoy vamos a tener, ¿cierto? Para este año, que vienen del presupuesto general de la nación. ¿De dónde viene eso? De los recursos públicos de la ciudadanía, más o menos 20 billones que vienen de las cotizaciones. Y el tema entonces del riesgo, ¿quién lo habría que tener? Según nos han informado del movimiento social, que es el que sustenta esta propuesta de médico, enfermero, un gran movimiento de varios años, dicen los centros de atención primaria son los que tienen que asegurar el tema del riesgo en salud y los entes territoriales que van a ir a comerciales, pero antes quiero despedirme, antes de ir al break, a la pausa, con esta imagen, en una sola palabra, representante Mondragón, ¿qué le inspira, qué se le viene a la mente con esta imagen de la ministra Corcho? Esa imagen me parece una mujer afro, me parece como multietnia. Doctor Vecino. No, sin comentarios. Representante Forero. Que lamentablemente la ministra no entendió que ya no es activista, sino que es ministra y que lamentablemente no está dando un debate técnico y de altura. Estamos en Zona Franca hablando de la reforma a la salud. Se distancia un poco de esa con una dura carta el actual ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Otro aliado, otro Gaviria, que parece que le está un poquito sacando el cuerpo a la reforma, sacando el cuerpo al presidente Petro. Aparte de Roy, aparte de Alejandro Gaviria, él es el expresidente César Gaviria, clave en la coalición de gobierno en la que está el Partido Liberal. Hacemos una pausa, ya regresamos, estamos en Zona Franca. Vamos a encontrar un punto de encuentro con el gobierno para que mejoremos el sistema, que es lo que sí tiene problemas, es verdad que tiene problemas, pero es un sistema que ha avanzado mucho en la atención de muchas enfermedades. Estamos de regreso en Zona Franca, hoy lunes, comenzando semana hablando de la reforma a la salud y todo el torbellino, con marcha incluida, convocatoria para el 14 de febrero. Representante Mondragón, ¿usted cree, ya terminando Zona Franca, si está tambaleando la coalición de gobierno por cuenta? Se lo pregunto por la posición del señor César Gaviria, que es hombre clave en la coalición. Él con sus congresistas, ¿tambalean las mayorías del presidente Petro en el Congreso con este tema? Pues mira, ese mismo relato se lo he escuchado a muchos sectores desde la época de la reforma tributaria y finalmente logramos aprobarla. Lo mismo dijeron en el tema de paz total y avanzamos en la aprobación. Seguramente van a repetir lo mismo durante mucho tiempo con las reformas sociales, pero lo concreto aquí es que el gobierno se apunta a cumplirle a la sociedad de que quiere reformas sociales, reformas verdaderas, y esas reformas verdaderas no se hacen a las espaldas del pueblo, de la ciudadanía, en un cónclave solamente con una clase burocrática, ya, sino con la ciudadanía. Así que
bienvenida la movilización de pensamientos, la identidad, la concertación, el diálogo con diferentes sectores, y creo que vamos a lograr por primera vez en la historia materializar reformas que de verdad le sirvan a la gente. Representante Forero. Varias, pues ya rápidamente para cerrar, pues la verdad, ese cónclave del que dice Alfredo que supuestamente se salió, realmente se redujo. Hoy por hoy solamente conocen ese texto 3 personas que uno tenga claridad que lo conocen. Adicionalmente, Alfredo, no me quisiste decir cuántas atenciones había al año. El año 2019, prepandémico, yo demostré en la Comisión Séptima, fueron 461 millones de atenciones. Las tutelas y las PQRS juntas no representan el 1%. Claro que hay que bajarlas. No es que no me importen, Alfredo, claro que hay que bajarlas, pero hay que mirar las cosas con perspectiva y lamentablemente ustedes no lo están haciendo. Las mayorías en el Congreso, y las mayorías en el Congreso no, pues la verdad, pues habrá que ver qué es lo que va a terminar pasando. Hay que decir que no deja de ser bastante paradójico que las personas que estuvieron con Federico Gutiérrez en la primera vuelta hoy sean en coalición de gobierno, así que cualquier cosa puede pasar. Siento que el gobierno está perdiendo margen de maniobra, mira cómo se desplomó el presidente en las encuestas. Doctor Vecino, su reflexión final, ¿usted cree que tanto margen de maniobra va a tener la doctora Carolina Corcho con esta reforma a la salud? Bueno, realmente no sé qué tanto margen de maniobra tenga, pero lo que sí veo es una propuesta de reforma a la salud que a mi forma de ver no ha tenido el suficiente sustento técnico para asegurar que pacientes, población general y trabajadores de la salud tengan mejores condiciones. Yo lo que veo es errores en la forma como se está asignando y se está esperando que se haga la mancomunación de riesgo. Los manuales tarifarios son problemáticos, veo problemas de eficiencia serios, veo un sistema de salud que está incrementando las demandas, pero que no está poniendo más eficiencia y más recursos. A mí me preocupa muchísimo que termine pasando como en otros países, donde las reformas terminaron siendo incluso peores. Esta noche en Zona Franca, Andrés Vecino, Alfredo Mondragón y Andrés Forero, 2 congresistas discutiendo este tema, la reforma a la salud, que no ha llegado todavía al Congreso de la República, hablando del texto que todavía sigue siendo un misterio. Gracias, doctor Forero, por acompañarnos esta noche en Zona Franca. A ustedes, María Camila, muchísimas gracias. Representante Mondragón, un gusto como siempre tenerlo aquí. Muchas gracias a usted, muchas gracias por la invitación. Doctor Vecino, gracias por acompañarnos. Llegamos al final de Zona Franca. Hoy el tema en la reforma a la salud. El presidente Petro, el presidente que usa Twitter para hablar de todos los temas, salió nuevamente desde su cuenta oficial respondiéndole al antiguo ministro de Salud sobre el déficit de la salud y le echó el agua sucia, como siempre, a las EPS, que es la pelea frontal que tienen ellos con ese sistema, el que hoy funciona. Para hablar de reforma, atacan a las EPS. Llegamos al final de Zona Franca. Como siempre, gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz noche. Que descansen.